Pero bueno, hablando de Cristina, y para hablar de lo que es ese fallo de la Corte Suprema del Partido Judicial, vamos a aprovechar a Lisandro Tieskevich, es auditor de la ciudad de Buenos Aires y columnista de Urbana TV desde el barrio. Lisandro, vos sos abogado, sos un hombre de larga trayectoria en el Partido Justicialista, sos apoderado. Se ve bien, quédate tranquilo en una. Era una suerte de broma, por supuesto se puede mejorar, pero estamos saliendo bien. Apoderado también en el Partido Justicialista en la ciudad, y te has metido mucho, te has metido en detalle en lo que es esa causa trucha que terminó con Cristina presa. Contanos un poquito. Sí, la verdad es que la causa, bueno, toda la causa desde el principio está plagada de irregularidades técnicas, pero también de fondo, ¿no? Porque yo siempre le digo, no, yo doy clase en la Universidad de Buenos Aires, en varias, pero una de esas penal doy en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y siempre le explicamos a los estudiantes, ¿no? Hay mucho en lo mediático de salió por una chicana judicial, salió. La verdad es que las reglas de procedimiento existen por algo, ¿no? Las reglas de procedimiento a las que suelen llamar, ¿no? Dicen, bueno, hubo un problema en el debido proceso. Las reglas de procedimiento están para defender los derechos de los ciudadanos, pero además para poder saber si las conclusiones a las que llega un juicio, ¿sí?, son verídicas o no. Ninguno de nosotros aceptaría que le dieran un medicamento que no pasó por el protocolo de prueba de ese medicamento. Sin embargo, mucha gente acepta como verdad conclusiones judiciales que no siguieron un protocolo de verificación, porque violaron las reglas del debido proceso. Entre esas reglas, en la causa conocida como vialidad, se violaron todas. Empezando porque esa causa la investigó primero un tribunal provincial, ese tribunal provincial la desechó, llegó a la conclusión de que no había delitos, ¿no? Y la reabrieron de vuelta en otro tribunal que sí estaba dispuesto a decir que había delitos, ¿no? Es algo bastante ridículo. A Cristina Fernández de Kirchner la están condenando por contrataciones que hizo un organismo provincial, una dirección de vialidad provincial para desarrollar obras en una provincia que tenían financiamiento a través de programas y convenios con la nación, ¿sí? Obras en las cuales Cristina Fernández de Kirchner no tuvo ninguna decisión. No decidió ni que Pero, existieran las obras, no decidió Lisandro, ni quién se contrataban, no Lisandro, decidió. Sí. a ver, no, digo, quiero detenerme acá, porque nosotros lo mencionamos varias veces esto, pero vos estás haciendo el detalle que es el origen de todos los errores, de todo lo que invalida este juicio. Entonces, Claro. por ahí Eh, remarcar, la- detenerse. Un juicio que ya se hizo en la provincia porque porque era eventualmente una obra podría haber sido provincial. un delito provincial. Claro. La justicia Había, dijo, no hay delito. Después la incorporan a Cristina en la causa y dicen, volvemos a juzgar. Pero uno se pregunta, ¿en qué causa le involucra si ya había una instancia del Poder Judicial que dijo que no había delito? Si no había delito, no, o sea, a mí ¿cómo se explica eso? exacto, pero además son obras que no planificó Cristina, que no planificó el gobierno federal, ¿sí?, que no contrató, que no adjudicó y que no pagó, ¿sí? Las obras las hace la provincia y por un convenio tienen financiamiento federal. ¿Sí? El Ministerio de Planificación Federal le trasladaba los fondos a la provincia decidía qué obras necesitaba, las planificaba, las licitaba, las contrataba, ¿no? Ahora, no son las obras, un puente federal, el puente Zárate Brazo Largo, obras que decide la nación, contrata la nación, adjudica la nación, ¿sí?
que también sería discutible si le corresponde a la presidenta tener responsabilidad sobre eso, hasta qué nivel, en qué punto. Pero estas son obras que estaban fuera de su jurisdicción, ¿no? Sobre esas obras que están fuera de su jurisdicción, en la jurisdicción correspondiente, que era la provincial de Santa Cruz, hubo una denuncia, hubo un juicio, llegaron a la conclusión que no había delito, cerraron el juicio. Hay otra denuncia posterior en el fuero federal, abren e inician un juicio que estuvo plagado de irregularidades, al punto tal que en los alegatos, esto es muy técnico, pero el juicio sucede, viene la acusación, la respuesta de la defensa, después se muestran todas las pruebas y finalmente la fiscalía hace su alegato de acusación y las defensas hacen su alegato de defensa y después los jueces resuelven, ¿no? En el momento del alegato de defensa, la fiscalía incorpora menciones a pruebas que no se habían visto en el juicio, a pruebas que eran de otro juicio, ¿sí? Donde además estaba discutido y había un expediente en la Corte Suprema si esas pruebas eran válidas o no eran válidas, que eran una serie de chats, ¿sí? Que en otro juicio se estaba discutiendo si servían como prueba o no servían como prueba. Bueno, la fiscalía las incorpora cuando acusa finalmente, al final, dice, y además están todos estos chats. Y en el fallo, ¿sí?, del tribunal, usan esos chats como prueba, que además esos chats, cuando uno los lee, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Cristina hizo aquella declaración pública a través de YouTube después de la condena, los mostró a esos chats, ¿no? En esos chats ni siquiera la mencionan. En esos chats ninguno es con ella, ninguno es con un secretario privado de ella, son chats entre terceras personas que dicen cosas relacionadas a otras obras donde se supone que por eufemismo se están refiriendo a ella. Esto es la prueba de que Cristina participó de un delito. La verdad que es absolutamente ridículo. Pero el fallo de la Corte es más peligroso que eso. El fallo de la Corte lo que tiene es que no solo ratifica la condena por razones además falsas, utiliza todas razones formales porque no ratifica la condena, no dice que está bien condenada. Lo que dice es que la apelación está incorrecta, ¿no? Y para decir que la apelación es incorrecta, que no podían ir a reclamarle a la Corte lo que le fueron a reclamar porque lo fundamentaron mal, lo cual es falso. O sea, solo dicen, en párrafos enteros, dicen, la defensa se queja de esto, pero lo fundamenta mal. Y no analiza los fundamentos que la defensa le dio y dice por qué está mal fundamentado. Simplemente dice lo fundamenta mal. ¿Sí? Ahora, cuando uno lee la apelación, estaba bien fundamentado. Pero ellos no dicen lo fundamenta mal porque dijo tal cosa y tendría que, y eso no sucedió, porque no, simplemente dice y lo fundamenta mal. Entonces llegan a la conclusión de que todo está mal fundamentado y rechazan. Lo cual es bastante grave, pero más grave aún es que con ese rechazo, además, habilitan algo que hasta ahora no teníamos, que es esta nueva pena que le ponen a Cristina de la inhabilitación especial perpetua. Esto es algo novedoso en la Argentina, que es que nosotros tenemos una ciudadana, ¿sí?, que inaugura una nueva categoría, ciudadana sin derechos políticos. ¿Por qué decís que es que lo inaugura? No existía, no estaba, lo inventaron. La pena de inhabilitación en nuestro ordenamiento siempre fue pensada como una pena accesoria. Mientras dura la condena, vos estás inhabilitado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que, por ejemplo, no suceda que a uno lo condenan por robo a mano armada, ¿no? Y como tiene contactos y qué sé yo, logra entrar en una lista, lo eligen consejero escolar de alguna región y entonces obtiene fueros y sale de la cárcel. ¿Sí? Entonces, para evitar esas situaciones, existe la inhabilitación durante el tiempo de la condena. Mientras uno está condenado y tiene que estar en prisión, no puede ocupar cargos públicos. Es más o menos razonable, ¿sí? Ahora bien, la condena a Cristina le inhabilita a perpetuidad.
Entonces, Cristina tiene que estar 6 años presa, pero nunca más va a poder ocupar un cargo público. Con lo cual, terminada su condena, Cristina es una ciudadana con todos sus derechos, excepto los derechos políticos. Ahora, los derechos políticos son inherentes a la calidad de ciudadano desde la misma Revolución Francesa, conceptualmente. En la práctica, todos esos derechos políticos llevaron luchas. En la Argentina tenemos 2 grandes hitos donde se conquistan derechos políticos para la población, ¿no? El primero es la ley Sáenz Peña, que es el resultado de luchas muy importantes llevadas adelante por Tejedor, por Irigoyen, por Alem, por los primeros radicales, ¿no? Que logran el voto secreto y obligatorio, ¿sí? Y la segunda gran lucha es la que en el 47 termina dando, para que la elección del 51 se ejecute, ¿no? Termina dando el voto femenino. Es decir, eliminar la proscripción al 50% de la población argentina que estaba proscripta de los derechos políticos. Desde ese momento para acá, ¿sí?, los ciudadanas y ciudadanos argentinos tenemos pleno goce de nuestros derechos políticos. Bueno, Cristina no. Cristina es una ciudadana que de acá a que se muera, según este fallo de la Corte, no va a tener derechos políticos, ¿sí? Con un agravante que ese Esto es fallo gravísimo. no es apelable. O sea, no hay instancia. No, ya no hay más instancia. Entonces, esto es gravísimo porque es el retroceso de libertades más grave en la Argentina desde la recuperación democrática en 1983. Porque no es cierto que todos los ciudadanos argentinos siempre tuvimos derechos políticos. No teníamos derechos políticos durante las dictaduras militares, o no teníamos derechos políticos durante esa democracia restringida que existió entre el 55 y el 73, en los años en los que no había dictadura militar, donde el peronismo estaba proscripto, Claro. ¿no? Ahora, desde la recuperación democrática en 1983, todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas tenemos pleno goce de nuestros derechos políticos. Bueno, Cristina no. ¿Sí? Y esto se inscribe en un proceso mundial. Hay una fundación que se llama Freedom House, ¿sí?, que es norteamericana, que lejos está de ser kirchnerista, fue fundada por Eleanor Roosevelt, la esposa de él que fuera presidente norteamericano, y Wendell Willkie, que era, Roosevelt fue presidente por el Partido Demócrata, el candidato republicano que se había presentado contra Roosevelt y que perdió las elecciones, ¿no?, junto con Eleanor Roosevelt, generan esta fundación a fines del 30, a principios del 40, en Estados Unidos, cuando Estados Unidos todavía se debatía si iba a ingresar a la guerra mundial a favor o en contra de los nazis. Porque esa parte nadie la cuenta. Pero Estados Unidos ingresa a la guerra mundial 4 años después de que la guerra empieza, porque los primeros 4 años se está discutiendo si está a favor o en contra de los nazis, ¿no? Entonces, esta gente se preocupa mucho porque Estados Unidos se vuelve una nación fascista, ¿no? Y generan de ambos grandes partidos esta fundación en defensa de las libertades civiles y políticas, que la llama Freedom House, ¿no? Esa fundación, que dista mucho, se imaginarán, de ser kirchnerista y que sigue existiendo al día de hoy, desde el año 73 genera un informe anual sobre libertades en el mundo, ¿no? Y evalúa 210 países del mundo cuál es el nivel de libertad. Para eso genera un índice donde mira libertades políticas, libertades civiles, libertades económicas, un montón de libertades. Y se imaginarán que es una fundación bastante liberal, ¿no? Entonces, las libertades económicas, si se quiere, son las que fascinan a los libertarios en la Argentina, forman parte de su índice, ¿no? En ese índice, ellos van año tras año hablando de cómo está el mundo en línea de libertades. Bueno, en ese índice, en el informe del 2024 dice que hace 19 años, o sea, no solo en el 2024, en los últimos 19 informes anualmente le está dando que en el mundo se pierden libertades, que cada año en el mundo los ciudadanos y las ciudadanas somos menos libres que el año anterior, ¿sí? Y le da que de 210 países que analizan el mundo, pueden catalogarse como sociedades libres solo 88,
como sociedades parcialmente libres 55 y como sociedades que de ninguna manera pueden considerarse libres 67. ¿Sí? Y por supuesto, en ese índice gran parte de lo que hay es el acceso a derechos civiles y políticos de la población. Entonces, esta sentencia contra la líder, contra Cristina Fernández de Kirchner, que es una persona, pero que además es la máxima líder de, primero, presidenta del principal partido de oposición al gobierno, pero además la máxima líder política de los últimos 50 años en la Argentina y la líder actual del movimiento político más grande de la Argentina. Porque no hay duda que ningún otro movimiento político tiene el tamaño de lo que es el peronismo, el kirchnerismo, la distribución social, territorial, etcétera, etcétera. Entonces, privar de derechos políticos a quien ejerce el liderazgo de un sector político tan importante de la población equivale a privar de derechos políticos a todo ese sector de la población. Y esto es un retroceso fenomenal en libertades civiles, pero que no se da solo, digo, se da en este contexto mundial, se da en un contexto mundial donde de golpe un país bombardea a otro de manera preventiva y rápidamente, ¿no? Estados Unidos sale a sumarse y qué sé yo, y tenemos 3 semanas de una guerra preventiva, ¿no? Como lo que sucede. Se da en un mundo donde están retrocediendo las libertades civiles, pero además se da en un país donde están retrocediendo las libertades civiles y políticas. A la semana del fallo de la Corte, y cuando estaba programada la gran movilización de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Nación y su ministra de Seguridad firman un decreto que dota de facultades inconstitucionales a la Policía Federal y que retrotrae a los momentos de la dictadura previos al decreto de Raúl Alfonsín que reestructura la Policía Federal, facultades de la Policía Federal sobre la población. Habilita a la Policía Federal a detener gente sin orden judicial, a hacer requisas sin orden judicial, a hacer allanamientos sin orden judicial, pero aún más y lo más peligroso, habilita a investigar a los ciudadanos argentinos y a las ciudadanas argentinos bajo el eufemismo de inteligencia criminal, a investigar ciudadanas y ciudadanos sin que esté en investigación la comisión de un delito, a la investigación preventiva. Ellos pueden analizar nuestras redes, pueden hacer, incluso lo dice textualmente, perfiles ideológicos y políticos de los ciudadanos sin estar investigando la comisión de ningún delito. El Estado puede investigar, puede meterse en mis comunicaciones, meterse en mis opiniones, saber qué hago yo con mi vida, ubicarme, saber qué relaciones personales tengo, aunque no sospeche que yo haya cometido ningún delito. La verdad es que estas facultades son nuevamente una regresión de libertades civiles y políticas civiles, en este caso, terrible, que van en contra de la Constitución Nacional, del artículo 18 y 19, van en contra del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Civiles y Políticos, en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, a que conocemos como Pacto de San José de Costa Rica. Avasallan esos tratados en función de un gobierno que lleva adelante un modelo económico que requiere de este tipo de ejercicio del poder y del avance en un esquema autoritario por el sendero que conduce a la autocracia. Se llevan puesto toda la estructura del Estado de Derecho, reconociendo prácticamente que su modelo económico solo puede avanzar con represión sobre la población. La verdad es que no hay modelos políticos ideales. No es que hay naciones que son un Estado de Derecho puro donde a nadie se le violan sus derechos y naciones donde son un Estado represivo absoluto donde nadie tiene ningún derecho. Todos los modelos son mixtos y siempre están en tensión. Nunca, nunca normativa y judicialmente estuvimos tan retrógrados en la Argentina desde la recuperación democrática en 1983 como en este momento en cuanto al crecimiento del Estado de policía. Hoy, Patricia Bullrich y las fuerzas de seguridad que dependen de ella tienen sobre todos los habitantes de la República Argentina poderes
que son incompatibles con considerar que se respetan nuestros derechos. Y Lisandro, esto, para poder hacer esto, es que sacan el fallo contra Cristina Kirchner. bueno, muy bien. Redondito todo el concepto y la información que volcaste. Te mandamos un abrazo y nos encontramos en unos días. Siempre a disposición y muchas gracias a ustedes.